Bien, el desastre que ha asolado Haití estos días es sin duda un desastre muy complejo, porque al hecho del terremoto, que ha sido muy potente, un terremoto de 7,3 en la escala de Richter, ese de por sí un terremoto muy fuerte, viene a sumarse la gran vulnerabilidad que ya vivía el Estado haitiano antes de ese terremoto. Vulnerabilidad tanto en lo político como en lo social y en lo ambiental. Y el país estaba ya muy dañado tras los 3 huracanes de los años anteriores, estaba comenzando a reponerse de eso, y este terremoto viene, por decirlo así, a llover sobre mojado de una situación muy dramática. Pero por otra parte tiene otra singularidad, que es que uno de los primeros afectados por el terremoto fueron las propias fuerzas de las Naciones Unidas. Y eso ha hecho que en los primeros días las fuerzas de la ONU, las fuerzas de la MINUSTAH, de las que se esperaba una cierta labor de coordinación de la respuesta humanitaria, hayan estado en un estado de shock, comprensible porque casi 50 de sus efectivos han muerto durante el terremoto, que ha hecho que no pudieran asumir las tareas que se esperan de su mandato en un país como Haití. Yo creo que estos dos hechos establecen algunas singularidades, una en la gravedad del terremoto sobre la situación de gran vulnerabilidad previa y de crisis política y social, y dos, la falta de reacción de quien tendría un mandato para responder rápidamente a esa emergencia, que unido a la debilidad del Estado ha hecho que los primeros días hayan sido caóticos y hayan experimentado grandes dificultades la distribución de asistencia humanitaria. Yo creo que 10 días más tarde del terremoto ya se ha producido un cierto punto de inflexión que hace que en estos días la distribución de ayuda humanitaria pueda ser más, entre comillas, normalizada. Los primeros días estuvieron muy agravados por el hecho del rescate. Son días donde los dispositivos asistenciales se deben centrar básicamente en el rescate de las personas que hay debajo de los escombros. En segundo lugar, por las dificultades agravadas por la falta de papel de las Naciones Unidas en la coordinación. Y en tercer lugar, también por un hecho positivo, pero que se convirtió en algo negativo. La gran afluencia de asistencia humanitaria al aeropuerto de Puerto Príncipe convirtió el propio aeropuerto en un cuello de botella que ha dificultado la distribución posterior. Ahora nos encontraríamos ya en una cierta fase de normalización. Los equipos de rescate están abandonando o han abandonado ya el país y empiezan a ser las organizaciones que ya tenían presencia en el país o que han llegado tras la emergencia quienes pueden empezar a distribuir asistencia humanitaria. En este caso, otra originalidad que creemos que es criticable es el gran predominio de la respuesta militar por parte de los Estados Unidos. Y eso está agravando o está confundiendo el trabajo que cada uno de los actores en un escenario tan complejo como el haitiano deben tener. En un caso como el de Haití, con una situación de inseguridad muy clara y con las fuerzas de policía muy escasas y con las fuerzas de la MINUSTAH muy dañadas, totalmente superadas, es justificable una cierta presencia de fuerzas de seguridad de otros países con mandatos muy breves y para tareas fundamentalmente de seguridad. Lo que estamos viendo en estos días es lo contrario, una presencia militar muy fuerte y que además quiere trabajar no solo en la provisión de seguridad y la creación de un entorno seguro, sino también en la provisión directa de bienes y servicios para la comunidad. Lo que creemos que es una confusión, es una violación además del pensamiento humanitario acuñado en los últimos años y expresado en las directrices de Oslo sobre el uso de medios militares y de defensa civil para la respuesta humanitaria, y nos parece que es algo que va a tener riesgos en el medio plazo porque esa militarización de la ayuda hace que no se fortalezcan las organizaciones locales, que no se fortalezca en la medida de lo posible la participación de la sociedad civil y crea una dependencia muy grande sobre la ayuda exterior. Entonces, creemos, y creo que es la posición de muchos actores humanitarios, que una cierta presencia de fuerzas de seguridad para evitar el caos en los primeros días es justificable, pero no al punto de que toda la respuesta de los Estados Unidos consista solo en envío de marines y de tropas.
Bien, yo creo que una característica importante de este desastre ha sido que la cobertura fue al principio muy rápida, en tiempo real vimos casi las imágenes de la tragedia, y eso ha hecho que la respuesta internacional, tanto de los estados de países cercanos como Cuba, Colombia, nos han enviado bienes, y la respuesta de la opinión pública, que ha sido también muy rápida y aparentemente, no tenemos cifras todavía, muy solidaria. Pero las imágenes que se han ido transmitiendo han dado una información sobre el desastre muy banal, muy simplificada, muy sin atender a las causas de vulnerabilidad estructural que ya Haití tenía, muy basadas en hechos individuales de sufrimiento humano, muy mitificadora del papel de la asistencia internacional. Se nos presenta a los cooperantes como héroes, pero no se dice nada de los héroes haitianos que en las primeras horas han sido quienes han tratado de socorrer a las víctimas, y en suma se presenta de una manera muy banalizada y muy en blanco y negro lo que ha sido la respuesta a este desastre. O se presenta de una manera muy crítica, sin entender que hay condicionantes para eso, el propio papel de las Naciones Unidas. Entonces creemos que los medios de comunicación han puesto excesivo énfasis en algunos elementos de la tragedia, pero han contribuido a dar una imagen muy de brocha gorda de lo que es un desastre como este.